Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse nuevamente a esta actividad que Pesier está ofreciéndoles a todo el sector eléctrico. Le vamos a dar el pase al ingeniero Augusto Pacaya. Él es miembro del Consejo Directivo de Pesier en representación de la empresa Electrucayali, quien va a dar unas palabras de apertura y bienvenida a la reunión. Adelante, ingeniero. Gracias, Rosita, y ante todo, muy buenas tardes con todos, a los integrantes de la CIER. Tenemos un compromiso académico y sobre todo, muy importante el tema a tocar, es que es una antesala al curso de medición inteligente que está prevista en julio. Este PCR Live tiene como denominación medición avanzada hacia la red inteligente, un camino hacia la digitalización, ¿no? De la parte de distribución, que hoy en día el Perú ya cuenta con estos inicios de pilotos, y lo que queremos es profundizar, ¿no? Este tema que realmente a niveles de países están de avanzada. Asimismo, hacerles una invitación a este evento que estamos en el mes de octubre, 28, 29 y 30, la segunda edición de FICE, que se llevará aquí en Lima, en Jockey Plaza, en estos 3 días, donde vamos a tener 4 bloques temáticos importantes, que es la política y reforma energética, así como la ciberseguridad, el tema de transformación digital en el sector, la transición, parte de la transición energética y sobre todo esta herramienta muy potente que hoy en día está tomando posición en el sector, inteligencia artificial aplicado al sector. Entonces, asimismo, en agosto tenemos un curso presencial, gestión de activos, ¿no? Y así sucesivamente varios programas de cursos que se tiene programado en esta oportunidad por PCIER, y en esta oportunidad en el PCIER Live nos está acompañando como moderador Omar, ¿no? Que va a liderar este espacio académico, y también tendremos como expositor principal a Byron Andrés, muy conocido en el sector y el tema de la especialidad. También a Omar Medina como parte de esta temática. Y bueno, como moderador, me corrijo, moderador Jorge Albornoz, ¿no? Muy conocido en el sector, sobre todo en Luz del Sur. Entonces, sin más preámbulo, Jorge, te doy pase para continuar con este evento tan importante y agradecerles a todos los participantes a quedarse de inicio a fin, porque este tema es muy importante para todos nosotros en el Perú. Adelante, Jorge. Gracias, Augusto. Buenas tardes, gracias a todos por su participación en esta oportunidad. Antes de iniciar, quiero pedirles ayuda en lo siguiente. Para evitar interferencias durante la transmisión, les agradeceremos infinitamente que revisen su conexión a Internet y mantengan desactivado su audio y video. Los animo para que realicen sus preguntas y comentarios en el chat durante el desarrollo de la exposición. Esto nos va a permitir conversar sobre ello una vez que nuestro expositor principal haya culminado la presentación. Ahora quiero presentarles a Byron Calvache. Él es un ingeniero electrónico y magíster de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como líder de portafolio de la empresa Metron Soluciones Inteligentes. Cuenta con más de 12 años de experiencia en redes inteligentes en las áreas de infraestructura, de medición avanzada, respuesta a la demanda, tecnologías de comunicación, interoperabilidad y ciberseguridad, integraciones basadas en modelos SIM y modelos arquitecturales SGAM y NIST 4.0.
Además, es miembro del grupo AMI del Comité Técnico de Medidores de Energía ICOTEC y coautor de la norma técnica colombiana NTC 6079, que establece los requisitos para sistemas de infraestructura de medición avanzada en redes de distribución eléctrica en Colombia. Byron ha participado como investigador para Colombia Inteligente en proyectos de GTC sobre arquitectura tecnológica, estándares de interoperabilidad y perfilado de estándares en infraestructura AMI. Es consultor principal para el proyecto de distribución eléctrica 4.0 Perú en la aplicación del modelo de madurez SGMN y consultoría para proyectos piloto de medición inteligente, innovando tecnologías del PITEC y mejora de calidad de servicios de empresas como Electrooriente, Hidrandina y SEAL en Arequipa. Es consultor principal del proyecto Guía de Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos SMI en procesos de fijación tarifaria del VAT, cooperación alemana de la GIZ y Osinerbin, entre otros. Estoy seguro que la amplia experiencia de Byron nos ayudará a asumir nuevos conocimientos y enriquecer la información que ya tenemos sobre el tema que compartirá con nosotros. Adelante, Byron, favor, coméntanos por qué el camino hacia la digitalización de la distribución eléctrica pasa por evolucionar de la medición avanzada a la medición inteligente. Muchísimas gracias, Jorge, por la introducción. Muy buenas tardes para todos. Un saludo desde Cali, Colombia. Muchas gracias a todos los participantes por vincularse a este evento y también muchas gracias a PECIER por la invitación. Como lo mencionaba Jorge, vamos a tratar hoy el tema de medición inteligente y cómo se ha convertido en un habilitador de la digitalización de las redes de distribución y el empoderamiento del usuario. Y como bien lo mencionaba Augusto, esto se vuelve muy pertinente en el contexto peruano y en realidad en el contexto latinoamericano, en donde varios de nuestros países están tomando estas iniciativas porque ya estamos avanzando en los despliegues masivos o ya la regulación, específicamente en el caso de Perú, está habilitando el despliegue masivo de la medición inteligente y hay algunos países como el caso de Uruguay, que son líderes en este momento en los despliegues y ya están capturando los beneficios no solamente para la empresa, no solamente los beneficios sociales y ambientales, sino también están generando a través de esta digitalización de los usuarios beneficios para sus clientes. El día de hoy vamos a revisar un poco estas temáticas, cuál es el rol que tiene la medición inteligente en ese nuevo concepto de distribución, donde pasamos de las empresas tradicionales de distribución que operan la red de distribución ya a la operación del sistema de distribución, todo esto contextualizado en el concepto de lo que son las redes eléctricas inteligentes. Antes de iniciar con la presentación, quisiera hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Esto es solamente un ejercicio de diagnóstico. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Por aquí ya inicié la presentación. Voy a compartirles en el chat este código. Pueden ingresar, perdón, pueden ingresar al, a este código a menti.com con este código y voy a ingresarles al chat. Voy a enviarles por el chat el enlace para que también se unan. Y la idea es que respondamos muy brevemente esta pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles consideran ustedes son los principales retos para la implementación de los sistemas de medición inteligente? Desde su experiencia, ya sea como que estén vinculados con el sector eléctrico, con las empresas de distribución, o como clientes, o como sector gobierno, o como proveedores de tecnología, ¿cuál creen ustedes es esos principales retos que tenemos para la implementación de la medición inteligente? Como le digo, es un ejercicio de diagnóstico, no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, es simplemente para tener una visual de cómo ustedes están percibiendo la medición inteligente en su contexto. Ya tenemos 7, 8 respuestas.
Vamos a ir revisándolas para conocer un poco su percepción. Ciberseguridad e interoperabilidad, efectivamente, son cuestiones transversales. De hecho, vamos a abordar dentro del curso que iniciará el 1 de julio estas temáticas. El cobro de materiales al cliente, esta es una muy buena observación, es de quién va a asumir los costos de la medición inteligente, interoperabilidad entre marcas, que la tarifa lo retribuya, es el reconocimiento tarifario. Estos son unos temas de regulación que son muy importantes, que deben ser asumidos o tomados en cuenta por parte de las entidades de regulación y por los ministerios de Minas y Energía. Tecnología de envío de datos, la parte de comunicaciones, comunicación fiable, también algo muy, muy importante, son temas críticos. La revisión de la regulación colombiana que habilita al operador de red, donde el medidor no sea el cliente y eso permita mejor gestión sobre la medida. Nuevamente, los aspectos regulatorios. En esto hemos tenido avances en algunos países. De hecho, en el contexto peruano es muy interesante lo que hizo el regulador al habilitar dos pilotos y ya para este proceso de fijación tarifaria habilitar ese despliegue masivo. Interoperabilidad, comunicación, regulatorio, integración, importantísimo. Esto lo vamos a ver hoy un poco más en detalle. El primer mensaje que siempre enviamos es que medición inteligente no es solamente implementar la tecnología es un medio para lograr capturar los beneficios de la medición inteligente, pero lo que me garantiza esa captura de valor, de todas esas bondades, beneficios que puede generar la medición inteligente a partir de las funcionalidades que se implementan, parte de una correcta integración para el aprovechamiento de los datos. Conocimiento de protocolos de comunicación, muy importante también la formación de ese recurso humano que va a tener a cargo. Costo de la tecnología también muy importante. Vamos a encontrar diferentes tipos de tecnologías que tienen diferentes tipos de costo y la pregunta siempre a resolver es cuál es la que le sirve a mi empresa, cuál es la que le sirve a la empresa de distribución y que le puede entregar valor a los usuarios. Comunicación, entender los tipos de tecnología que existen y elegir la más adecuada. Esto es gestión del conocimiento, es muy importante, son muy importantes en este contexto los pilotos que ya se realizaron, ese conocimiento estratégico que se haya capturado de los pilotos. Tecnología a implementar, evaluación costo-beneficio también es muy importante. No siempre esa evaluación de costo-beneficio es positiva. Dependerá mucho de dónde se inicien los despliegues, de las características propias de la empresa, temas como por ejemplo niveles de pérdidas no técnicas, niveles de calidad de servicio, aunque hay experiencias en donde globalmente los despliegues han generado valor para todos los usuarios y esa evaluación costo-beneficio ha sido positiva. Gestión segura de grandes volúmenes de datos. Big Data se nos va a volver aquí un tema clave. Inteligencia artificial, que es una de las temáticas que se va a tener en el FICE Perú, muy importante. ¿Quién paga el costo del cambio de los medidores? También. Responsabilidad sobre el reemplazo. Implementación de centros de control de medición. También es muy importante, se está hablando de los centros. Ya no hablamos de centros de gestión de medida, pero también se está hablando de los centros de control en baja tensión, que es muy importante también lograr capturar el valor de los medidores, no como asociados a esos procesos de prestación del servicio, sino asociados a cómo vamos a monitorear esas redes en baja tensión, aprovechando los medidores como sensores de esa red de baja tensión. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación. Iniciamos entonces con la presentación. Pueden ir ingresando sus preguntas en el chat. El título de este webinario es de la medición avanzada, la red inteligente, el camino hacia la digitalización de la red de distribución. Yo hago parte de la empresa Metrum Soluciones Inteligentes. Nosotros estamos basados en Colombia y trabajamos mucho en estas temáticas ya hace más de 12 años.
Bien, iniciemos con el contexto de lo que son las redes eléctricas inteligentes y es algo a lo que estamos evolucionando y hace parte de esa transición energética a lograr esas matrices energéticas limpias, a lograr bienestar para los usuarios. Y hay cuatro ejes que se trabajan siempre en el contexto de estas redes eléctricas inteligentes. Bueno, a veces aparecen cinco ejes que le llaman las 5Ds o las 4Ds o las 3D. Aquí les tengo cuatro de esas D. La primera es la descarbonización, es cambiar la forma en que estamos produciendo la energía, utilizar, perdón que se me perdió el cursor, utilizar nuevas formas de generar la energía y formas limpias de generar la energía. Entonces nos aparece el concepto de las fuentes no convencionales de energía como la solar, la eólica. La digitalización, que es poder llegar a tener muchos más datos que nos permitan tener un mejor conocimiento no solamente de cómo está operando esa red de distribución, sino también cómo están haciendo uso del recurso los usuarios, es decir, cómo los clientes de la empresa están consumiendo la energía. Aquí es donde el medidor inteligente se me vuelve en el punto clave porque es el que me permite digitalizar al usuario. La descentralización, cambiar los puntos en donde se genera la energía. Estamos partiendo de grandes plantas de generación hidráulica, de generación a base de combustibles fósiles, gas, carbón, que están ubicadas típicamente cerca de los grandes centros de consumo y lo que se busca aquí es descentralizar. Nos aparece ese concepto de la generación distribuida. Y después nos aparece el concepto de la democratización, que es habilitar, cambiar la forma en que los usuarios pueden acceder a la energía, es decir, habilitarles nuevas formas para que accedan al servicio, incluso que produzcan su propia energía. Las redes inteligentes tienen un foco muy especial en el cliente y estamos cambiando ese concepto de mirar, eh, analizar todos los sistemas desde la oferta hacia la demanda y centrarnos en una visión en la demanda, es decir, desde la demanda hacia la oferta, desde la generación hacia el consumo. Esto ha traído unos cambios bastante interesantes, una evolución bastante interesante de la forma en que producimos la energía, de la forma en donde producimos la energía y también unos cambios muy interesantes del lado de los consumidores. Aparecen nuevos conceptos como la generación inteligente de energía o la generación distribuida basada en fuentes no convencionales que traen unos retos para los sistemas de transmisión, para los sistemas de distribución, dependiendo de dónde se encuentren esas fuentes de energía. Y vamos a empezar a observar dentro de esas redes de distribución también flujos bidireccionales de energía. Y eso está generando unos retos también para los operadores de red o para las empresas de distribución y es lograr esa distribución flexible en ese nuevo contexto de uso y producción de la energía. Nuestros usuarios están dirigiendo todas sus acciones para mejorar esa eficiencia energética. Y ya hablamos a partir de esta digitalización de una eficiencia energética activa, es decir, que los usuarios puedan ejecutar acciones de eficiencia energética, pero con base en conocimiento acerca de cómo están haciendo uso del recurso. Si no tenemos mención inteligente, pues nuestros usuarios, principalmente los residenciales, son los que más están expuestos a eso. Simplemente vamos a tener un dato de consumo mensual. Cuando empezamos a entregarle mayor información a los usuarios acerca de cómo están haciendo uso del recurso, pueden tomar mejores decisiones acerca de modificar consumos, modificar la forma en que están haciendo uso del recurso para lograr esa eficiencia energética. Nos aparecen también nuevas formas de consumo de energía, como los vehículos eléctricos, que esto está tomando en nuestros países en Latinoamérica mucha fuerza, porque estamos ya eh, adoptando de forma acelerada la electrificación del transporte. Y eso va a tener unos impactos también en esas redes de distribución por los picos de demanda que tienen estos vehículos al momento de las cargas. Con un cargador rápido bifásico, por ejemplo, la demanda que tiene ese cargador es de aproximadamente 7 kilovatios. Y eso equivale al consumo de una casa
de una casa normal con cuatro personas. Entonces vamos a tener cargas que van a ser intermitentes y que inclusive van a ser móviles, que las vamos a tener cambiando su ubicación dentro de esa red de distribución. Y eso se convierte en un reto también. Y aquí es donde necesitamos también contar con esa capacidad de volver flexible la gestión y operación de esas redes de distribución. Y algo muy importante que está asociado a la activación de los usuarios como participantes del sistema. Y aparece este concepto de respuesta de la demanda, en donde podemos utilizar la demanda, el consumo de los usuarios como un recurso para operar el sistema, ya sea, por ejemplo, para balancear la generación con la demanda, teniendo en cuenta la intermitencia de estas nuevas formas de generar la energía, o para modular los precios de la energía. Podemos utilizar entonces, a partir de esa digitalización de los usuarios, esa demanda, esa capacidad que tienen los usuarios para reducir demanda como un recurso para operar dentro del sistema. Y aparece el concepto de lo que son las Virtual Power Plants o las plantas virtuales, que se ven como plantas de generación, pero que en realidad están asociadas no a la generación de energía, sino a dejar de consumir energía. Todo este contexto de las redes inteligentes pues nos trae unos retos y unas oportunidades en la mejora del mantenimiento de esas redes actuales, de poder aprovechar mejor esas redes de distribución, todos los activos de distribución con los que contamos, por ejemplo, aplanando las curvas de demanda, reduciendo esos picos de demanda. Las empresas de distribución se ven abocadas a gestionar ese crecimiento de la demanda y electrificación, teniendo en cuenta este nuevo contexto de los usuarios, mejorar el acceso y la asequibilidad a la energía, prepararse para el futuro, y esto es un punto que es clave y se está trabajando mucho, y es la resiliencia de esa red y cómo podemos planificar ahora esa red en este nuevo contexto, en donde tenemos fuentes de generación intermitentes, en donde tenemos usuarios que están participando activamente del sistema, en donde tenemos nuevos usos de la energía. Y algo que se mencionaba mucho y es la preparación para la revolución de los datos. Vamos a tener una gran cantidad de información. Vamos a pasar de tener un dato mensual a tener 96 datos diarios solamente si hablamos de energía activa y reactiva. Y eso va a implicar también una gestión de esos grandes volúmenes de datos, como ustedes lo mencionaban en el ejercicio, y también unos retos para aprovechar esos datos, para sacar valor de esos datos. El primer paso para aprovechar los datos y obtener valor de los datos es la caracterización de los usuarios. Y a partir de esa caracterización de los usuarios se pueden ofrecer, por ejemplo, nuevas tarifas inteligentes, tarifas asociadas, por ejemplo, a usuarios con vehículos eléctricos, nuevas formas de gestionar esa demanda para reducir esos picos de demanda, ya sea para garantizar suficiencia, ya sea para garantizar continuidad de prestación del servicio o para garantizar buenos precios de la energía o modular esos precios de la energía. Esto implica que las empresas de distribución van a estar enfrentadas a evolucionar sus sistemas, la forma en que operan esa red de distribución. Y se habla de una automatización de la distribución avanzada, que tiene unos focos centrados en la confiabilidad y resiliencia de esa red de distribución, en la integración y el aprovechamiento de esos recursos energéticos distribuidos, plantas de generación fotovoltaica, autoproductores de energía del lado de los usuarios, un nuevo concepto que está tomando mucha fuerza en nuestros países, que son las comunidades energéticas, y se debe garantizar la seguridad y eficiencia operativa de esas redes de distribución, siempre enfocados en las necesidades del cliente, en garantizar unas buenas tarifas para el cliente y en garantizar la continuidad en la prestación del servicio y una buena calidad en esa prestación del servicio. Y por acá nos aparece como elemento clave
los sistemas de medición avanzados, las infraestructuras de medición avanzada que van a estar interactuando, van a estar generando información, por ejemplo, para los ADMS o para los sistemas de gestión de los recursos energéticos distribuidos, de tal manera que se pueda planificar, operar y gestionar esa red de forma adecuada en ese nuevo contexto de operación. Hay unas barreras y de hecho este era uno de los intereses de hacer el ejercicio. Este fue un estudio que hizo el BID sobre hoja de ruta para la transformación digital del sector eléctrico, y ellos hicieron encuestas en muchas empresas en todos los países de Latinoamérica para identificar las barreras de esa transformación digital. Y en el contexto de las empresas de distribución, cómo digitalizamos esa gestión y operación de la red de distribución y cómo digitalizamos también a los usuarios. Muchas de las que ustedes mencionaron aparecen aquí. Costos de implementación, la regulación inadecuada, falta de cultura digital, resistencia al cambio con estos nuevos procesos, desconocimiento de las tecnologías, falta de talento con capacitación adecuada. Todos estos son barreras que debemos llegar a superar. Uno de las formas en que se pueden superar es precisamente generando esas capacidades o competencias dentro de el personal que trabaja en las empresas de distribución y que va a estar a cargo de este nuevo tipo de tecnologías. De ahí el foco que se tiene en este curso de medición inteligente. Resumiendo, entonces, esta revolución, este cambio, esta evolución que está teniendo el sector, nos centramos principalmente en las empresas de distribución, o lo que en Colombia conocemos como los operadores de red, porque ellos son los intermediarios con los clientes, que son los que más evolución tienen. Por eso está resaltado el lado de los clientes, y también son los que van a tener esa interacción con esas nuevas formas de generar la energía. ¿Qué se está buscando? Que esa red de distribución ahora sea descentralizada y observable. Vamos a tener generación distribuida, autogeneración también del lado de los usuarios, generación distribuida conectada a esas redes de media tensión. Debemos tener una red de distribución más gestionable e inteligente, más segura y confiable a partir de las intermitencias o los retos que nos representan la adopción de estas nuevas formas de generar la energía, y de generar la energía ya del lado de la distribución, y también a partir de la digitalización. Y ahí viene el concepto de la ciberseguridad, que habiliten nuevos modelos de negocio, tanto para la empresa como también para los usuarios, y con menor impacto ambiental. Por eso hablamos de que hay una transformación de las empresas de distribución de un operador de la red de distribución tradicional, en donde se gestionan activos, a un operador del sistema de distribución. Cuando hablamos del sistema de distribución, ya estamos involucrando los nuevos usos de energía del lado de los usuarios, la nueva forma en que el usuario va a interactuar con esa red de distribución, y las nuevas formas de generar que van a estar conectadas a esas redes de distribución. Se vuelve muy importante entonces tener esa capacidad para las empresas de distribución de la integración de los recursos distribuidos. Llámese generación distribuida, autogeneración del lado de los usuarios, llámese almacenamiento, llámese vehículos eléctricos, o inclusive, que este es un deseable, y para allá vamos todos los países en Latinoamérica, lograr que esa demanda se nos convierta en un recurso para operar el sistema. Esto está bajo la sombrilla de ese concepto de lo que es la respuesta de la demanda, que trae unos beneficios muy importantes, pero que para habilitarla necesitamos contar con la medición inteligente. ¿A qué más nos estamos enfrentando? A unos cambios muy marcados en la evolución de estos clientes y la forma en que estos clientes se relacionan con la red eléctrica, con el sistema. Iniciamos con la capacidad de los clientes de tener autogeneración, que pasan de ser consumidores a prosumidores, pero ya empezamos a tener en muchos países de Latinoamérica, como Colombia, Chile, Brasil, ya estamos hablando de las comunidades energéticas, que son asociaciones de clientes que generan energía, pero empiezan a transar la energía
localmente. Y aparece un nuevo concepto que son los mercados locales de energía. Y aparecen conceptos como la generación, autogeneración remota, generación distribuida remota, en donde no necesariamente la autogeneración de un usuario tiene que estar en sus instalaciones, sino que puede estar ubicada en otra parte, por ejemplo, de la ciudad o de la red de distribución, e inclusive en otra parte del país. Hablamos entonces de unas transacciones virtuales de energía y esas transacciones virtuales de energía van a estar habilitadas precisamente por los medidores inteligentes y por esa capacidad que tengamos de digitalizar a los usuarios. Aquí es donde el AMI se nos convierte en un habilitador clave, porque recuerden, y siempre lo resaltamos, va a estar del lado, la transformación digital está muy enfocada al cliente, va a estar muy enfocada al lado de la demanda, y pasamos de tener un AMI o una medición asociada principalmente a la prestación del servicio, en donde tenemos todos los temas de conexión, desconexión del servicio, el relacionamiento con el cliente, si queremos prestarle el servicio en modalidad prepago, la lectura de los consumos para procesos de facturación, calidad de servicio, a tener ya ese aprovechamiento de los datos de los medidores y aprovecharlos como sensores de esas redes de distribución para pronosticar la demanda, para operar el sistema, para realizar los balances de energía en este nuevo contexto en donde tenemos generación distribuida y autogeneración del lado de los usuarios, control de carga, pérdidas técnicas, conocer mejor cómo estamos utilizando esas redes de distribución, cómo podemos diseñar nuevas tarifas, y aquí está involucrado también el regulador, cómo podemos habilitar nuevas formas de tarifas o nuevos modelos tarifarios que le generen beneficios a los usuarios y que también le generen beneficios al sistema, como por ejemplo la tarificación por franjas horarias. ¿Cómo vamos a planear esa red y expandir esa red en este nuevo contexto? Porque aquí las cargas cambian, y apoyar también con base en esa data la automatización de la distribución, cómo vamos a gestionar esa y controlar esa red de distribución en este nuevo contexto. Pasamos entonces de un modelo asociado a lo que se conoce Meter to Cash, que está muy asociado a la prestación del servicio, al de medición al control, en donde utilizamos el medidor más allá de la prestación del servicio y lo convertimos en un sensor de esa red de distribución en baja tensión. Y es muy importante porque vamos a estar sensando la red en el último punto de conexión, que es cuando entregamos el producto, en este caso la energía, a los usuarios. Componentes del AMI. Tenemos componentes en campo, los medidores inteligentes, tenemos los concentradores de datos. Esto dependerá de las tecnologías. También tenemos herramientas asociadas a la operación y mantenimiento. Estos dispositivos tendrán módulos de comunicación que se integrarán a infraestructuras de comunicación. Pueden ser radiofrecuencia, puede ser comunicaciones por línea de potencia, pueden ser de comunicación de área amplia, pueden ser redes de vecindario, redes de campo con diferentes arquitecturas, tecnologías, cobertura. Todos los medios de comunicación pues habilitan ciertas capacidades, ya lo vamos a ver con la siguiente presentación con el G3 PLC y la versión híbrida. Y siempre vamos a buscar lograr tener un balance entre cobertura, robustez, seguridad y confidencialidad. La infraestructura de comunicación es la que me va a habilitar el intercambio de datos con los medidores inteligentes. Después me aparecen los sistemas de gestión, que son los que encargados de recolectar y procesar todos esos datos de los medidores, como los Hidden System, los sistemas de recolección de datos o los MDC, y los MDM, que se van a encargar de gestionar grandes volúmenes de datos. Y adicionalmente vamos a tener los sistemas de información empresarial que van a aprovechar esa data, no solamente asociada a los procesos de facturación, por ejemplo, un sistema comercial, sino asociadas a la operación de esa red de distribución, como lo puede ser un OMS, un sistema de atención a interrupciones, que va a utilizar información, eventos que están generando estos medidores, por ejemplo, de calidad del suministro, eventos que se presenten en la continuidad de prestación del servicio, para lograr una mejor toma de decisiones asociadas a garantizar esa continuidad en la prestación del servicio. Cuestiones transversales de cualquier sistema
AMI o de medición avanzada o medición inteligente, las comunicaciones, la interoperabilidad y la ciberseguridad. Esto nos va a habilitar nuevos servicios más allá de la prestación del servicio. Y también debemos implementar nuevos servicios asociados a la adopción de estas nuevas tecnologías. Estas tecnologías tendrán impactos en los procesos de las empresas, deben estar enmarcadas en la estrategia. Se debe definir, cada empresa de distribución debe definir el para qué está implementando la medición inteligente y cómo la va a aprovechar. Y esto puede cambiar de acuerdo al contexto de cada empresa. Empresas que tengan altos niveles de pérdidas no técnicas, pues enfocarán los esfuerzos para aprovechar la medición inteligente en ese campo. Si tienen, por ejemplo, bajos índices de calidad de servicio, también lo pueden llegar a aprovechar. Vamos a ir más allá entonces de esa operación de los medidores para servicios, por ejemplo, de optimización de inversiones a través de respuesta de la demanda que queda habilitada, gestión de esos recursos energéticos distribuidos, gestión de los vehículos eléctricos. Si no podemos medir, si no conocemos, no tenemos observabilidad de esas redes de distribución en baja tensión, porque tenemos muy bien observadas las redes en media tensión, pero desconocemos lo que pasa en baja tensión, pues se nos va a convertir en un reto poder gestionar adecuadamente los recursos energéticos distribuidos y, por ejemplo, la demanda que van a generar esos vehículos eléctricos o las estaciones de carga asociadas a esos vehículos eléctricos. Vamos a trabajar en una mejor experiencia del cliente, entregándole información, más datos, información que sea valiosa acerca de sus consumos, valor asociado, por ejemplo, a cómo va su tarifa, a qué nivel en cómo va su cuenta del próximo mes de tarifa, para que el usuario tome decisiones, pero basadas en conocimiento, basadas en condición, para gestionar sus consumos. Seguridad y fiabilidad se mejora, sobre todo el tema de pérdidas no técnicas, sobre todo el tema de calidad de producto, por ejemplo, que detectar pérdidas de neutro, pérdidas de tierra en los transformadores de distribución o en las subestaciones de distribución, y también detectar anomalías que estén asociadas al medidor cuando hay manipulaciones de los medidores. Y nuevos servicios de energía, y esto es muy importante porque se empieza a habilitar nuevos modelos de prestación del servicio, nuevos modelos de tarificación, nuevas formas en que podemos habilitar a que los usuarios puedan interactuar con el sistema y puedan inclusive vender excedentes de energía a la red o al sistema. Esto implica que se deben integrar la tecnología. Como les decía, la tecnología es un medio, es un habilitador, no es el fin. Debemos contextualizar la forma en que vamos a utilizar y vamos a aprovechar la medición inteligente. Y esto parte de una integración en la arquitectura de negocio, en esos objetivos que se tienen de negocio, en la estrategia que tiene cada empresa, en una adecuación de los procesos de acuerdo a esas nuevas funcionalidades que vamos a tener del sistema, esa riqueza de datos que vamos a tener del sistema, y también a partir de esa arquitectura tecnológica. Podemos partir de una visión orientada inicialmente, y esto lo hacen muchas empresas, a la prestación del servicio, el Meter to Cash, en donde los objetivos normalmente están asociados a la mejora de calidad y prestación del servicio, y donde normalmente capturamos los datos, los gestionamos y los utilizamos para los procesos de facturación. Pero si queremos aprovechar el medidor como un sensor de esa red de distribución, aquí se nos vuelve un poco más complejo. Vamos a tener unos mayores objetivos, por ejemplo, optimizar costos y procesos, hacer más eficientes los procesos, por ejemplo, de facturación, de reclamación del lado de los usuarios, lograr tener tarificación flexible, integrar estos nuevos recursos energéticos distribuidos. Ya los principios no serán solamente el contexto regulatorio de mercado y las normas técnicas, que son las bases que nos van a regir, sino también las condiciones y capacidades y necesidades propias de cada empresa. Por eso no hay una fórmula que funcione en una empresa y la podemos trasladar en otra, porque cada empresa tiene un contexto particular. Y miren todas las integraciones que se pueden llegar a abrir si queremos aprovechar el medidor como un sensor de esa red de distribución y aprovechar esos datos para la planificación, para la operación, para el mantenimiento de esa red de distribución.
Se plantean entonces diferentes retos, ustedes los manifestaban en el ejercicio. El recurso humano está capacitado. ¿Cómo vamos a operar estas nuevas tecnologías? Estamos hablando de involucrar infraestructuras de comunicación. ¿Cómo se gestionan esas infraestructuras de comunicación? ¿Debo crear una nueva área? Todas esas preguntas hay que resolverlas cuando desde la estrategia estamos definiendo en nuestra organización, en nuestra empresa de distribución, la forma en que vamos a adoptar y vamos a aprovechar esos sistemas de medición inteligente. ¿Cuál es la infraestructura de comunicación más adecuada? Hay empresas que tienen muchos usuarios en zona urbana, en donde ciertas tecnologías les van a operar mejor, y hay muchas empresas también que tienen muchos clientes rurales. Entonces ahí tendrán que evaluar otras formas de comunicarse, otros tipos de infraestructura de comunicación con los usuarios. La interoperabilidad de la ciberseguridad, cómo aseguro los datos, cómo aseguro la integración de esos equipos de medición, la operación con diferentes marcas, por ejemplo, eso se vuelve clave. La integración TI-TO, que es clave ya a nivel de sistemas de información, que es esto, cómo logro que estos datos a mí lleguen a donde tienen que llegar, a esos sistemas de información que ya están asociados a la operación y a la prestación del servicio, de tal manera que los podamos llegar a aprovechar. Se nos vuelve clave esa integración TI-TO y también cómo vamos a aprovechar esos datos, cómo vamos a sacar el valor de esos datos. Beneficios y costos y retornos de la inversión. Ustedes lo mencionaron, ese análisis costo-beneficio, cómo se me van a reconocer las inversiones, qué beneficios voy a capturar como empresa de distribución y qué beneficios va a capturar el usuario. ¿Cómo logro involucrar al usuario también para que participe, para que aproveche las herramientas, para que aproveche esas nuevas formas de tarificación y genere beneficios? Y finalmente, cómo voy a adoptar, operar y escalar esas soluciones. Todo esto debe enmarcarse dentro de una hoja de ruta. Eso siempre se busca, es que se genere una hoja de ruta SmartGate, y dentro de esa hoja de ruta SmartGate también un mapa de ruta de cómo vamos a adoptar los sistemas de medición inteligente de tal manera que tengamos en cuenta todos estos aspectos. Elementos clave: infraestructura de comunicación. Debe evaluarse esa calidad de la infraestructura de comunicación, costos totales, ciclo de vida, escalabilidad, interoperabilidad y seguridad. Ya lo mencionaban ustedes, todos los aspectos de interoperabilidad. Si tengo diferentes marcas de medidores, ¿cómo logro que interoperen? Las capacidades de integración que vamos a tener entre, por ejemplo, un MDM o un Hidden System con los demás sistemas de información, por ejemplo, el comercial o el de facturación que requiere de esos datos. La ciberseguridad, debo garantizar la ciberseguridad. La digitalización trae muchos beneficios, pero también trae muchos riesgos, sobre todo desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Cómo voy a poner en operación las tecnologías? ¿Cuáles son las funciones soportadas? Aquí es donde es muy importante los pilotos y es esa captura en los pilotos. Pudieron capturar ese conocimiento estratégico y lograr esa participación de los clientes. Caso de éxito, UTE. UTE es la empresa de distribución de Uruguay. Tiene unas características particulares, pues es una sola empresa en el país. Ellos desde el 2017 iniciaron con una visión de red eléctrica inteligente y el AMI como habilitador de esa red eléctrica inteligente, y actualmente ya tienen el 100% de sus clientes con medición inteligente, que son aproximadamente 1.8 millones de usuarios. Han logrado unos beneficios bastante interesantes: reducción de estimaciones en los procesos de facturación, han fomentado la adopción de los vehículos eléctricos, han mejorado, le han dado un mayor conocimiento a los usuarios para conocer mejor su demanda pico y contratar según la potencia adecuada, una reducción en los importes de facturados, una reducción de las pérdidas no técnicas, y esta es muy interesante esta curva, porque miren la correlación que tiene el despliegue de la medición inteligente con la reducción de las pérdidas no técnicas. Entre mayor cobertura tengamos, vamos a tener un mejor conocimiento de esa red. La reducción de las horas de la operativa que atiende las interrupciones
de las cuadrillas que están atendiendo las interrupciones en campo, porque hay un mejor conocimiento de la red, una mejor observabilidad de la red, incluso en baja tensión, un mejor aprovechamiento de las tarifas por parte de los usuarios y algo bien interesante que es el conocimiento que tienen los usuarios de su consumo. A partir de ese conocimiento, en Uruguay, por ejemplo, ellos tienen lo que le llaman los colofones o termotanques, que son calentadores de agua eléctricos, y se descubrió que el 35% de la demanda de los usuarios corresponde al consumo de energía de esos termotanques. Y ellos ya actualmente están gestionando, controlando la demanda de estos termotanques para modular los picos de consumo. En el caso Perú, ¿con qué contamos? Hay una visión, o sea, ustedes no parten de cero, tienen una visión país de esas redes eléctricas inteligentes. Dentro de esa visión país, uno de los objetivos es implementar los sistemas de medición inteligente. Por eso el ministerio ha estado tan activo, por eso Sinermina ha estado tan activo. Tienen mecanismos para regulatorios, por ejemplo, para generar innovación alrededor de las nuevas tecnologías contextualizadas en el concepto de redes eléctricas inteligentes, nuevas tecnologías para mejorar calidad del servicio, pero también un impulso muy importante a los sistemas de medición inteligente que partió de la realización de los pilotos y que para este periodo de fijación tarifaria que inició en el 2026-2027 ya los despliegues masivos. El mismo ministerio, el mismo MINEM ya también ha generado esos requerimientos mínimos que deben cumplir esos medidores o esos sistemas de medición inteligente en el contexto peruano. Entonces ustedes ya tienen unos habilitadores desde el punto de vista regulatorio para empezar esos despliegues masivos. Y esto que es muy importante que salió hace poco y es ya la norma técnica asociada a los requerimientos técnicos y funcionales que deben cumplir esos sistemas de medición inteligente desde el punto de vista de comunicaciones, desde el punto de vista de ciberseguridad, eh, asociados al medidor inteligente, asociados a los sistemas de gestión y operación y también algo muy interesante que son los indicadores de desempeño, que esto, por ejemplo, se diferencia de la norma colombiana en donde todavía no tenemos del lado de la misma norma indicadores de desempeño, pero sí tenemos todos los requerimientos asociados a los componentes que hacen parte de ese sistema de medición inteligente. Entonces, en resumen, ustedes ya tienen todo ese marco normativo regulatorio que les va a permitir tener un foco, un enfoque en cómo van a desplegar esa medición inteligente, cuáles son esos objetivos país, qué busca el país, qué busca ese marco normativo regulatorio y hay que contextualizarlo también a esas necesidades propias de cada una de las empresas de distribución. Mensajes finales. Los beneficios y funcionalidades de la digitalización de la red no se logran únicamente con el despliegue de la infraestructura tecnológica. La tecnología es un medio, no es el fin, y eso hay que tenerlo claro. Se requiere de una integración que sea segura de los datos con los sistemas que van a poder explotar esos datos, de tal manera que podamos capturar los beneficios. De nada me sirve tener la medición inteligente y que los datos se queden en el Hidden System. Si no aprovecho los datos, no puedo capturar los beneficios. Y la interoperabilidad y la ciberseguridad no son opcionales, son requisitos indispensables. La interoperabilidad no se las venden, no se las venden empaquetada. La interoperabilidad y la ciberseguridad se construyen a medida que se van adaptando estas tecnologías. Y finalmente, ya para cerrar la presentación y pasar al conservatorio, presentarles un poco el contenido del curso que iniciará el 1 de julio. Tiene una duración de 20 horas, será en modalidad virtual síncrona. Buscamos poder comprender todos esos conceptos asociados a la infraestructura de medición avanzada, incluyendo interoperabilidad, ciberseguridad y también los casos de negocio y el contexto regulatorio y normativo que aplica al caso Perú, incluyendo la norma técnica que ya está vigente. Estos son los módulos que se van a revisar. Introducción a la infraestructura de medición avanzada, las tecnologías de comunicación,
los estándares para intercambio de datos con medidores inteligentes, interoperabilidad y ciberseguridad, el contexto regulatorio normativo y los casos de negocio. ¿Cómo vamos más allá? Aprovechamos las funcionalidades, los datos que nos generan estos sistemas de medición inteligente más allá de la prestación del servicio. Agradezco mucho su atención. Con esto cerraría, Jorge, la presentación y le cedo la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Byron, por la exposición tan clara y completa, ¿no? Nuestro sponsor es una organización sin ánimo de lucro que fue creada para estandarizar y promover la tecnología de comunicación G3 en redes inteligentes. A continuación les vamos a presentar un breve video de la alianza G3. Equipo de PCR, por favor, si me ayudan. G3 Alliance, construyendo juntos las redes eléctricas inteligentes del futuro. En todo el mundo, las empresas de energía enfrentan nuevos desafíos: digitalización, eficiencia, sostenibilidad y conectividad. Basada en estándares abiertos, la tecnología G3 permite una comunicación interoperable, segura y preparada para el futuro. G3 ofrece una solución rentable, escalable y de alto desempeño para las redes eléctricas inteligentes. Desde la comunicación sobre líneas eléctricas G3 PLC hasta las redes híbridas G3 Hybrid, la tecnología se adapta a las necesidades de cada operador eléctrico y cada entorno de despliegue. Contamos con un sólido programa de certificación que garantiza interoperabilidad real entre fabricantes, asegurando equipos compatibles, confiables y validados internacionalmente. Con más de 100 millones de dispositivos desplegados alrededor del mundo, G3 se ha consolidado como una de las tecnologías más adoptadas para redes inteligentes. Un ecosistema global de empresas, fabricantes, utilities y organizaciones trabaja conjuntamente para impulsar la innovación y la transformación digital del sector eléctrico. G3 Alliance. G3 Alliance. Muchas gracias. Byron, como hemos visto, con la resolución 188-2006, que se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 1 de mayo, ¿no es cierto? Y su norma DGE, ya contamos con un marco técnico y regulatorio definido para los sistemas de medición inteligente. Eso queda claro. Además, tenemos un plazo muy valioso. Las empresas que están siguiendo el proceso de fijación tarifaria en este 2026 tienen un tiempo adicional hasta el primer día hábil de mayo del 2027, gracias a una disposición transitoria que lo prevé la misma norma, lo cual nos ayuda bastante. Mi objetivo es aprovechar tu experiencia para centrarnos en lo que realmente marca el éxito de un proyecto. Te haré algunas preguntas agrupadas por temas para que en el tiempo que nos queda nos puedas ayudar a absolver. Ok. En tu presentación mostraste una comparación muy interesante para el sector privado, que el mayor freno es el costo de inversión. Y para el sector público, la falta de cultura digital ocupaba el primer lugar. Correcto. Si tuvieras que definir 3 o 5 pilares críticos en los que una distribuidora debe enfocarse primero para asegurar el éxito del despliegue masivo, ¿cuáles serían y por qué? Bien, el primer factor es contar con una hoja de ruta. Es decir, lo primero que hay que definir, me voy a ir acá, aquí a esta parte de la presentación, esta precisamente, es definir el para qué. Es decir, ¿para qué como empresa de distribución voy a adoptar la medición inteligente? Claro, tengo un contexto de política y regulación que me está obligando y me está impulsando y me está motivando a adoptarlo. Pero debo definir también, listo, más allá de esa prestación del servicio, me están mostrando una serie de funcionalidades y beneficios que puedo capturar, es cómo yo voy a aprovechar esa medición inteligente. Ese es el primer paso. Como organización debemos tener claro para qué vamos a utilizar la medición inteligente, porque desde la gerencia, desde la alta dirección, se deben dar esas directrices. Como les decía, esto no es una adaptación de tecnología. La tecnología es un medio, ¿no? No es el fin. Ese es el primer punto. El segundo punto está asociado a los procesos. Entonces, gestión del cambio, por un lado,
integración entre TI y TO se vuelve clave. Normalmente en las empresas está separado. Digamos que TI es mucho más maduro que en tecnología, que TO en estos conceptos de interoperabilidad y ciberseguridad, pero debemos lograr a partir de esa estrategia, de esa hoja de ruta, de ese mapa que nos planteemos como organización de la adopción de los sistemas de medición inteligentes, lograr esa articulación entre TI y TO de tal manera que podamos garantizar las integraciones como primer punto. Y el segundo punto es garantizar que dentro de nuestros procesos, por ejemplo, de gestión del servicio, de operación de la red de distribución, de mantenimiento de esa red de distribución, de planificación de la red de distribución, podamos aprovechar los datos que generan esos medidores inteligentes. Ese es el segundo punto. Eso implica gestión del cambio, implica formación de capacidades en el personal, cambios de los procesos, no es algo fácil y por eso debe estar bajo la sombrilla de una hoja de ruta que debe ser impulsada por la alta dirección. Y esto no es solamente para la medición inteligente, es para cualquier tipo de aplicación de red eléctrica inteligente. Y el tercer punto clave es la tecnología. Y ahí parte de esa formación de capacidades y el conocimiento que tengamos de las tecnologías. Por eso es muy importante el aprovechamiento de los pilotos. eh, Capturar el valor estratégico de los pilotos. Normalmente en las empresas se busca aprovechar a los proveedores, vamos que implementen llave en mano las tecnologías, pero el aspecto clave es que como empresa yo también esté acompañando esos despliegues, esté realimentándome de todas las dificultades que encuentran los proveedores en los despliegues, cómo las solucionan, cómo las solventan, conocer mejor esas funcionalidades de las tecnologías, conocer las capacidades de las tecnologías, conocer incluso los tiempos de respuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando si tengo una red de comunicación por radiofrecuencia y tengo una pérdida del suministro? ¿Qué va a pasar cuando vuelva el suministro? ¿En cuánto tiempo se van a conectar esos medidores? ¿En qué momento voy a tener la disponibilidad de la información? ¿Cómo puedo aprovechar esa infraestructura tecnológica? ¿Cada cuánto puedo hacer lecturas? ¿Cuál es la eficiencia, la calidad de esas comunicaciones? Ese es el tercer aspecto que les va a permitir a las empresas dimensionar mejor la forma en que van a adoptar. Hay cosas tan sencillas que uno diría es fácil de solventar, que es, por ejemplo, la instalación del medidor. Pero cuando las empresas van a enfrentarse ya a los despliegues masivos, se encuentran que no hay personal capacitado para desplegar ese tipo de medición. Entonces, hay que formar ese recurso humano. En Colombia, las empresas que empezaron a adoptar medición inteligente se encontraron con esa barrera y empezaron a interactuar, por ejemplo, con la academia, con los institutos técnicos. Les habilitaron, por ejemplo, tecnologías, laboratorios para precisamente generar esa masa de técnicos, pero ya no el técnico que va y conecta un medidor y con un destornillador conecta la cometida y listo, sino un técnico que pueda evaluar, por ejemplo, las comunicaciones, si el medidor enlazó o no enlazó, utilizar herramientas de operación y mantenimiento en sitio. Esos para mí son los tres pilares, parten de la estrategia, los procesos y la tecnología. Excelente. Ahora vamos a pasar de utilizar, y lo cual somos expertos, infraestructura de red eléctrica, a comenzar a utilizar infraestructura de De comunicaciones. comunicación. Específicamente en la zona WAN quisiera que nos centremos un poquito, donde usamos tecnologías como la WiMAX, la satelital, las redes celulares 3G, 4G, 5G. En tu experiencia, o cómo se llama, desde tu punto de vista, ¿cómo se posicionan estas opciones en el balance entre inversión inicial CAPEX y costos operativos permanentes Los de costos manera positiva operativos. y OPEX? ¿Cuál Sí, resulta más conveniente para nuestra eh, realidad? eso depende de cada contexto. Por ejemplo, hay empresas que como parte de la automatización de la red de distribución tienen ya desplegada fibra óptica hacia las subestaciones y inclusive fibra óptica hacia los elementos de control y gestión de la red de distribución. Por ejemplo, reconectadores.
cuando yo tengo ese nivel de despliegue, se me vuelve un poco más viable lograr extender esas redes de fibra óptica para llegar, por ejemplo, a concentradores de datos y poder llegar a tener esas comunicaciones con un canal que está bajo el control de la propia empresa, que eso es normalmente es lo que buscan las empresas y no depender tanto, por ejemplo, de un operador de red celular. Pero ahí viene el tema del costo. Entonces, debo analizarlo también desde en qué tengo y ahí es donde vuelve y aparece la hoja de ruta, porque en la hoja de ruta se evalúa, bueno, qué tan preparado estoy para adoptar estas nuevas tecnologías, qué necesito hacer, qué puedo aprovechar de lo que tengo o qué no tengo y que debo implementar, o si no lo puedo implementar, no lo puedo soportar, entonces, ¿qué me ofrece el mercado? También está muy asociado al contexto, si es un contexto rural, un contexto urbano. El contexto rural es más retador. Las tecnologías, digamos que no cierra la relación beneficio-costo, principalmente por el costo, porque es un costo que a veces es elevado. Y por ejemplo, muy pocos los usuarios que atiendo, e inclusive son usuarios con baja demanda, ¿no? Que es lo que normalmente tenemos en un usuario residencial rural. Entonces hay que buscar ese balance, hay que conocer bien las tecnologías. Vamos que las pruebas piloto nos dan ese conocimiento estratégico. Algo bien importante es conocer la capacidad también de esas redes de comunicación y cuál es la capacidad que tengo yo de gestionar esas redes de comunicación. Están apareciendo nuevas tecnologías. Normalmente en AMI se utiliza red celular, es como lo típico, y las empresas que tienen capacidad de despliegue de red de fibra óptica aprovechan la red de fibra óptica. ¿Qué hacen algunas empresas? Por ejemplo, que son multiservicios, es decir, no solamente prestan servicio de energía, sino también de telecomunicaciones. Ellos sí casi que están listos para aprovechar su propia infraestructura. Entonces tienen una condición particular. Por eso cambia de acuerdo al contexto. Aparecen nuevas tendencias como la red 5G, que se espera genere unos beneficios en tasas de transferencia. Aparece, por ejemplo, también hay las comunicaciones satelitales, pero ya las tipo Starlink o ya hay comunicaciones LTE, inclusive 5G satelitales, en donde la estación base o esa antena celular no está fija en la Tierra, sino que está en un satélite y están generando unos costos bastante interesantes en cuanto a consumo de datos, alrededor de los $5 por punto, que es bastante interesante si agrego varios medidores en la data de varios medidores en un punto. Si debo evaluar costos, no es solamente la infraestructura, hay empresas que están evaluando inclusive desplegar su propia infraestructura LTE. Pero entonces aquí volvemos otra vez a la estrategia. Y la visión debe ser integral, no solamente enfocada en AMI, no que el área comercial, que normalmente es la que despliega los sistemas de medición, pues su foco va a ser prestación del servicio, sino veámoslo desde arriba, desde todo el contexto de empresa. Si voy a implementar una infraestructura propia, entonces no solamente la voy a aprovechar para AMI, ¿cómo la aprovecho para automatización de la distribución? ¿Cómo la aprovecho, por ejemplo, para gestión de alumbrado público? ¿Cómo la aprovecho para integrar reconectadores, detectores de paso de falla? Todo lo que me ayuda a tener observabilidad de esa red de media tensión. Y hay que buscar ese balance. Ajá, perfecto. Nuestra norma local, como mencionamos hace un momento, la Resolución Ministerial 188, recientemente publicada, ha establecido requisitos estrictos sobre los niveles de desempeño que van a entrar en vigor a partir del cuarto año de operación. Muchas de las empresas dependen de operadores comerciales para la red de comunicaciones, como bien lo has mencionado, Sí. ¿no? ¿Consideras que esta norma traslada a la distribuidora la responsabilidad excesiva por el servicio de un tercero, como un operador, por ejemplo, Claro, Movistar, Vitel, Entel? Y Y si ese la es red un externa fallara, ¿qué medidas técnicas o contractuales podemos aplicar para evitar las sanciones del regulador?
Sí, ese es un tema, de hecho, desde el punto de vista regulatorio, siempre que sale una regulación nueva está sujeta a también a evolución, ¿no? El regulador también está atento a la evolución y muy seguramente estas situaciones se van a presentar. Y claro, ahí es clave que las empresas de distribución presenten con argumentos, pero no, digamos que con hechos. Mire, pasó esto, esta caída de la red de Claro, por ejemplo, tuvo este impacto y no puede garantizar la recuperación de la información de tal manera que se establezcan o se ajusten las medidas, los indicadores o se establezcan exclusiones cuando suceden ese tipo de situaciones. Algo similar a lo que tenemos, por ejemplo, en los indicadores de calidad de servicio, que cuando son por temas climáticos, pues esas interrupciones no se toman en cuenta dentro de los índices de SAIDI y de SAIFI. Eh, Sí hay una responsabilidad, digamos que aquí las empresas de distribución son las responsables. Lastimosamente, cuando se usan redes celulares no tengo el control sobre esa red. En algunos países, por ejemplo en Países Bajos, para mitigar por ese tipo de situaciones y garantizar la oportunidad del dato, lo que hicieron fue, desde la misma normativa, que los concentradores o los colectores de datos tuvieran dos SIM cards o pudieran trabajar con dos operadores simultáneos. Hay una tendencia también a utilizar servicios multicarrier, es decir, que puedan conectarse a cualquier tipo o a cualquiera de los operadores de red celular, pero eso también implica unos costos que se deben llegar a analizar. Ahí es clave también, de hecho, esto es parte de lo que se recomendaba aprovechar de los pilotos. Si estoy utilizando esa red celular, ¿qué implica una caída del servicio, inclusive con gestiones del servicio? Ahí hay una ventana que da la norma, y es que no le pide los datos en tiempo real, que ese sería el más retador, ¿no? O sea, que en este momento, que son las 5:38, ya tenga el dato de las 5:30 registrado para todos los usuarios. Y sí me da una ventana, vamos que y muchas regulaciones iniciaban apostándole, y creo que las iniciales, los primeros proyectos de norma que tuve oportunidad de conocer, por ejemplo, apuntaban al 100% de efectividad en las comunicaciones, y eso es imposible. Las comunicaciones nos dan unos rangos entre el 96 y 98%, como soluciones híbridas, como por ejemplo las que está promoviendo la Alianza G3 PLC, suben hasta el 99%, pero claro, si yo tengo un despliegue de 1 millón de medidores, pues esos son 10.000 usuarios que no puede recuperar datos. Y eso va a implicar también tener unas operativas, un personal preparado para tomar esas lecturas. Y si la norma dice cuánto tiempo tengo para tomar esas lecturas. Eh, entonces va a ser un balance, digamos que como toda norma, a medida que se vaya aplicando, se va a ir ajustando, dependerá mucho, no es lo mismo la calidad de red celular en Lima que la calidad de red celular en Iquitos, por ejemplo. Inclusive la cobertura es mucho mayor en Lima y la calidad es mucho mejor en Lima, y eso también va a implicar unos retos para el mismo regulador, ¿no? De cómo califico eh, la eficiencia de esas comunicaciones, y si las voy a segregar también por zonas, como se hace en los temas de calidad de servicio. Ujú. Quisiera hacerte una última pregunta antes de pasar a transmitirte las preguntas de los participantes. A ver si agilizamos un poquito para que no nos gane el tiempo. Mencionaste que instalar medidores no basta. Hay que integrar Correcto, todo con los sistemas de facturación, los SCADA, los GIS y gestión de datos. correcto. ¿Cuáles son los pasos clave para hacer que esta integración sea realizada de forma estable y segura, y que las medidas de seguridad sencillas cumplan la norma sin complicar la operación diaria? Esa es una muy buena pregunta. Todo parte de los casos de uso y de definir el para qué. Entonces, me voy a integrar con el OMS. Entonces, defino el caso de uso. ¿Qué es lo que voy a integrar del OMS? ¿Qué voy a integrar, perdón, de los medidores hacia el OMS? Las interrupciones del servicio y el evento de último suspiro, el last gasp, que es cuando el medidor notifica que el usuario queda sin servicio, por ejemplo.
Cuando ya tengo ese caso de uso definido, debo ya revisar internamente, porque ya cada empresa tiene sus normas, por ejemplo, de ciberseguridad, qué implica esa integración, cómo este dato que me está generando el AMI, ese evento que se está generando, por ejemplo, esta notificación va a llegar al OMS. ¿Cómo lo voy a integrar? Qué me da el fabricante o el dueño de este Hidden System para poder integrarlo, o si lo voy a hacer a través de un MDM? Y cuando ya tengo eso claro, empiezo a desarrollar las integraciones y debo generar también unas pruebas de verificación de integración. Nosotros siempre recomendamos hacer esas pruebas extremo a extremo. Por ejemplo, sale del medidor el evento y es validar que el evento sale del medidor y llega hasta el OMS, por poner el ejemplo del OMS, y llega íntegro a ese OMS y garantizando la ciberseguridad de la información. Normalmente, esto que vemos acá, incluyendo los Hidden System, digamos que esto ya hace parte de la intranet de la empresa, y normalmente tienen políticas ya definidas y mecanismos de seguridad definidos, donde debemos garantizar, y es parte del desconocimiento que se tiene actualmente, es cómo garantizo las seguridades con los componentes en campo. Entonces ahí entran las áreas de TI y el área de ciberseguridad de TI. Ahí es donde debemos garantizar esa integración TI-TO, porque ellos son los que van a facilitar que estos datos puedan fluir hacia estos sistemas. Seguramente quien diseñó o especificó el Hidden System no conoce el OMS. Entonces lo que se busca es que cuando tenemos esa hoja de ruta, esa estrategia, no solamente esté, por ejemplo, el área comercial, que es la que típicamente tiene a cargo los medidores, sino que está en todas las áreas y levanten la mano, incluyendo TI. Entonces, mantenimiento, operación, levanta la mano y dice, a mí me sirve ese evento. Y TI dice, listo, pero si usted lo quiere integrar, necesitamos hacer esto, esto. Es posible, y hemos visto casos en donde el OMS no puede recibir esos eventos. Suceden casos en donde los eventos son tantos que inundan el OMS o inundan el SCADA del centro de control. A todo eso hay que buscarle un balance. Ya hay mecanismos, por ejemplo, para gestionar esos eventos, y esas herramientas nos las da, por ejemplo, el Gensystem o un MDM, y filtrar esos eventos y enviar la información que sea relevante. Perfecto. Ahora, si estás de acuerdo, vamos a abrir un espacio Claro para que sí, atender directamente las preguntas que nos hacen los participantes de este evento. claro que sí. A ver, voy a comenzar a leer una por una. Acá hay una, dice, si bien en algunas empresas han implementado los sistemas de medición inteligente al 100%, pero sabemos que la tasa de lecturas llega a un 95% aproximadamente. ¿Puede comentarnos cómo se maneja la toma de lectura del 5% restante y cuánto cuesta la lectura de ese 5% de clientes? Bueno, el costo no lo depende mucho de la característica de la empresa. Hay costos asociados a usuarios rurales, urbanos, depende de la operativa con la que se cuente. Normalmente se espera como mínimo que lleguemos más del 95, lleguemos al 96, idealmente al 98 por ciento, y lo que se tiene en ese 2% restante, 1% restante, de acuerdo a las capacidades que tenga la infraestructura de comunicación, o la calidad que nos dé la infraestructura de comunicaciones, se hace a través de herramientas locales que le permiten acceder localmente a la información. O sea, normalmente son handheld o equipos portátiles que se conectan a algún puerto local del medidor, capturan la información y la suben hacia el Hidden System. Y el Hidden System la vuelve y la sube hacia el MDM. Esto es muy similar a la experiencia que ya tienen con los clientes libres o con los clientes mayores que tienen telemedida. Son procesos muy, muy similares. Si hablamos, por ejemplo, de medida concentrada, muchas veces no se va medidor por medidor, sino que se llega hasta el concentrador y se descarga las lecturas directamente de los medidores que estén a través del concentrador, de los medidores que gestione ese concentrador. Si el que está fallado es el concentrador, ahí sí ya me toca ir medidor por medidor. Y es muy importante en estos casos, y de hecho ese es un cambio en los procesos, contar con personal que esté monitoreando la calidad
y las condiciones operativas de la infraestructura de comunicación, de tal manera que se responda rápidamente a restablecer esos medios de comunicación. Perfecto. Tengo otra pregunta. Dice, buenas tardes. Para el caso de éxito mostrado, favor El resolver de UTE. esta consulta. ¿Cuántos años tomó a UTE alcanzar el 100% de cobertura AMI y cuáles fueron las principales etapas de implementación? ¿Cuáles fueron los tres factores críticos que permitieron que los proyectos AMI de UTE alcanzaran los resultados mostrados? ¿En cuánto tiempo recuperó UTE la inversión realizada en AMI? ¿Cuáles fueron los principales ahorros o beneficios económicos? Bueno, el retorno de la inversión habría que hacérsela al gerente, pero el gerente dio una charla hace poco, el gerente de UTE dio una charla hace poco, no habló tanto del retorno de la inversión, pero lo que sí dijo es que solamente con los beneficios del AMI, tanto para la prestación del servicio como para la operación de la red de distribución, las inversiones se pagaron sin tener que afectar la tarifa. UTE tiene unas condiciones particulares, es una sola empresa, es una empresa del Estado, es una sola, entonces pueden hablar directamente con el regulador, pueden hablar directamente con el ministerio y se establecen las políticas. ¿Cuáles fueron los aspectos claves? Primero, tener una hoja de ruta SmartGrid. Dentro de esa hoja de ruta SmartGrid, ellos definieron la mención inteligente como un habilitador de la digitalización de los usuarios y de esas redes de distribución. Iniciaron en el 2017 y lograron en el 2025 el despliegue del 1.800.000. Son 8 años. Normalmente ese tipo de despliegues toman entre 8 y 10 años. Ha pasado en Francia, ha pasado en Reino Unido. Chile iba muy bien hasta que tuvo el tema del estallido social. Cuando ellos iniciaron, por ejemplo, arrancaron con comunicaciones por línea de potencia, pero sus condiciones propias, las condiciones propias del país, la calidad de cobertura de la red celular, les permitió, ya para, iniciaron con, no recuerdo el porcentaje, pero era menor al 10% con comunicaciones por línea de potencia, pero pudieron evolucionar a comunicaciones por red celular, por red LTE. ¿Por qué? Porque tenían las condiciones en el país, porque buena parte de la demanda estaba concentrada en Montevideo y tenían muy buena cobertura. Esos factores les permitieron a ellos lograr ese éxito. Tuvieron la hoja de ruta, no solamente apuntaron a los procesos de prestación del servicio, por ejemplo, a los temas de tarificación, sino que dentro de su hoja de ruta también contemplaron la integración o el aprovechamiento más bien de los datos AMI para la operación, mantenimiento, planificación, expansión de la red. Y eso el tener esa hoja de ruta les permitió rápidamente, por ejemplo, aprovechar la caracterización de los usuarios para implementar mecanismos de respuesta de la demanda en donde ellos pueden controlar los picos de demanda y hacer un mejor uso de esa infraestructura de los activos que tienen en las redes de distribución. Esos han sido los factores claves. Como todo, tuvieron sus dificultades. De hecho, su hoja de ruta inició como en el 2011 y lograron ya tenerla definida en el 2017. Eh, Tienen condiciones específicas que les ayudó a acelerar un poco más en el despliegue. Tal vez en Perú, en Colombia no tenemos esas mismas condiciones, incluso en el mismo Chile, y eso nos va a generar algunas dificultades, pero lo lograron. Ahí el punto clave es tener la hoja de ruta, tener bien definido el para qué. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué deberían hacer las empresas para verificar el cumplimiento del DLMS COSEM en los medidores? Pues se ha visto que no basta que tengan un certificado de cumplimiento. Sí, ese punto es bien importante, parte también del conocimiento que tienen el personal de las empresas. Este es un tema de formación de capacidades y ahí es clave que la empresa de distribución y la alta dirección fomente esa formación de capacidades. Los temas de DLMS están muy asociados a la interoperabilidad. El DLMS es un estándar universal, vamos, que da muchas opciones para la misma función.
que están muy asociadas a dar opciones de acuerdo a las capacidades que tenga cada medidor. El primer punto es pedir el certificado del MS-COSEM. Normalmente ese certificado, y seguramente a alguno de los asistentes ya le ha pasado, ese certificado no corresponde a la versión del firmware del medidor que están comprando o adquiriendo, entonces hay que ir con el fabricante y decir, bueno, cuáles son las variaciones que tiene el modelo de datos y el modelo de mensajería del MS en esta nueva versión de firmware. Si estamos buscando temas de interoperabilidad, la recomendación es utilizar especificaciones complementarias o perfiles. DLMS promociona varios perfiles. ¿Qué es un perfil? Un perfil es tomar ese estándar grande del DLMS, contextualizarlo en unos casos de uso, corte y conexión, aprovisionamiento, medición prepago, etcétera. Ellos ya lo tienen especificado para 21 casos de uso y definir la forma única en que se va a utilizar el estándar. Eso es un perfil. Y ese perfil se prueba y se contrasta en cada uno de los medidores. Y eso cierra mucho más la brecha de interoperabilidad. Hay herramientas, se cuentan con herramientas, pero es clave tener un conocimiento claro acerca del estándar. Y ahí es donde vamos a la formación de capacidades. Perfecto. Vamos con otra pregunta. ¿En qué parte de la cadena crees que podemos poner más atención para que un piloto de medición inteligente realmente funcione? Me refiero a la capa de datos después del medidor, la comunicación, el sistema GES, MDM Ujú. o el procesamiento posterior. ¿Cuál de esas capas es más crítica para asegurar que la información llegue completa, sea confiable y realmente sirva para evaluar si el piloto puede masificarse? Esa es una muy buena pregunta también. De hecho, los pilotos parten antes de pruebas de concepto, son como validaciones, donde las empresas empiezan a conocer las tecnologías. Normalmente un piloto tiene un alcance limitado. Lo primero que se recomienda en los pilotos es conozcan muy bien cómo opera la tecnología. Eh, Desde el Hidden System hacia los dispositivos en campo. ¿Cuál es la confiabilidad de las comunicaciones? ¿Cuál es la oportunidad del dato? ¿Qué puedo hacer de forma masiva? Por ejemplo, si tengo datos faltantes, ¿cómo los puedo recuperar? Etcétera. Ese es el primer paso, conocimiento estratégico acerca de cómo se comportan los dispositivos en campo y cómo gestiona la información este Hidden System. Normalmente ese es el foco de las pruebas del piloto. Los pilotos son limitados en integraciones porque las integraciones tienen un costo elevado y requieren un esfuerzo interno bastante considerable que normalmente no se, no se direcciona. Pero lo que sí se puede hacer es validar si yo ya tengo este Hidden System, qué opciones de integración, qué medios de integración me da este Hidden System y qué información me va a entregar ese Hidden System de los componentes en campo. Entonces aparecen protocolos, los proveedores pueden decir, yo me integro a través de APIs, yo me integro a través de servicios web, yo me integro, por ejemplo, utilizando estándar SIM y ese 61968, que es el recomendado. Si están trabajando con marcas norteamericanas, van a decir, yo me integro también a través de Multispeak, que es el equivalente a SIM. Y lo que se recomienda en los pilotos es, si bien usted no va a integrar, inclusive puede que no tenga un MDM y no va a integrar directamente al sistema de información comercial o al sistema de facturación, sí realice pruebas de integración, es decir, genera aquí una aplicación que le permita capturar la información y validar cuáles son esas funcionalidades y esas capacidades de esas interfaces de integración que me está entregando el fabricante. Eso puede ser tan sencillo como, por ejemplo, realizar desconexiones o reconexiones masivas. En alguna oportunidad nos encontramos un sistema de medición inteligente que no permitía una conexión-desconexión masiva de usuarios. Ya era una empresa que realizaba aproximadamente 200 a 300 conexiones, reconexiones al día. Entonces se volvía muy complejo que una persona esté ingresando una a una de esas acciones. Y eso les va a permitir en sus próximos términos de referencia ya de escalamiento ser mucho más
refinados en los requisitos que van a solicitar. Ese es el aprendizaje que se tiene en los pilotos, ese es el conocimiento estratégico que se recomienda tener en los pilotos. Cuando ustedes ya tienen claro esto como empresas de distribución, ya esta parte de integración es mucho más fluida, porque ya conocemos qué es cuáles son esas capacidades, cuáles son las limitantes, y ahí es importante probar varias tecnologías, porque se diferencian entre ellas, unas tienen más capacidades que otras, unas funcionalidades que otras no tienen, y se puede ya tener un mejor conocimiento de qué es lo que le va a servir a mi empresa, siempre bajo esa sombrilla de para qué voy a utilizar la medición inteligente. Me gustaría transmitirte la última pregunta Sí. para pasar al siguiente bloque. El despliegue de redes inteligentes requiere transformar los procesos internos de las empresas. Pensando en el índice de madurez organizacional para la transición digital, ¿qué tanto difiere el punto de partida entre una distribuidora privada y una pública en el Perú para absorber tecnologías como los sistemas MDM, gestión de datos de medición y ciberseguridad? ¿Y qué rol debe jugar el holding del Estado para acelerar este proceso? Lo Y que se esa, refiere a FONAFE. sí, no vamos a decir nombres. Esa es una muy buena pregunta, me devuelvo acá, a esta parte, y de hecho aquí, por ejemplo, hay una diferencia, a mí me sorprendió mucho estas diferencias entre el sector privado y el sector público. Hay un punto que es clave y es la agilidad que tiene el sector privado para contratar, que por temas normativos regulatorios, por ser empresa pública, no lo puede tener la empresa de distribución pública. De hecho, eso se vio en los pilotos, en donde las privadas pudieron avanzar mucho más rápido y hubo empresas, por ejemplo, públicas que se demoraron 3, 4 años en poder adquirir las tecnologías porque los requisitos que se deben cumplir, que ya no hacen parte del ámbito técnico, sino del ámbito legal, son muchos. Y eso se vuelve se convierte en una dificultad. Que sí se está haciendo, y eso fue parte del proyecto de distribución 4.0, que lo trabajó la cooperación alemana en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía. Y es primero tener esa hoja de ruta país. Y esta es la habilitante. Esa hoja de ruta país, la tenemos aquí. Esta es la que ya da un faro, un foco hacia dónde va a ir el país y ya le da alineamientos a los diferentes entes de regulación, inclusive al mismo FONAFE, donde puede realizar las inversiones o fomentar las inversiones. No es fácil dentro de las empresas de distribución públicas por estos temas, sobre todo eh, de contratación, que son eh, son rígidos y o más bien, no les permiten tener agilidad o ser tan flexibles y, por ejemplo, adquirir o hacer pruebas de conceptos de tecnologías o aprovechar consultorías, por ejemplo, para que les hagan una evaluación de modelo de madurez. Por ejemplo, una evaluación de modelo de madurez puede tomar 6 meses, pero si la contratación me demora un año, pues estoy, mientras una privada lo saca en 6 meses, en una pública pues se va a demorar 1 año y medio, 2 años en hacerlo. El resto sí ya es interno. Al tener estos objetivos estratégicos, porque están los PACE, de las empresas que normalmente están alineadas al PEI de FONAFE y normalmente está alineado al PEI del ministerio. Cuando tenemos estos cambios, eso sí les ayuda mucho a ellos a ser ágiles y a direccionar los objetivos estratégicos de su PEI hacia esa transformación digital. Afortunadamente, todas las empresas tienen un componente de transformación digital. Inicialmente el foco estaba orientado a los sistemas de información, digamos que al área de TI, pero ya se puede trasladar bajo este contexto, teniendo en cuenta que ya tenemos una hoja de ruta de distribución, digitalización de la distribución en Perú, ya se puede trasladar a las tecnologías de operación y ahí sí se puede llegar a tener un poco más de agilidad. Perfecto.
Muchas gracias, Byron, por tus respuestas claras y precisas. Con esto creo que Un gusto. cubrimos la parte fundamental para avanzar con seguridad en nuestros proyectos de despliegue. Ahora les voy a presentar a Omar Medina. Él es un ingeniero electrónico con más de 21 años de experiencia en los sectores de energía, minería, petróleo y gas. Ha liderado y desarrollado proyectos de alta complejidad en telecomunicaciones, automatización avanzada, digitalización de redes eléctricas y ciberseguridad. Actualmente se desempeña como director AMI para Latinoamérica en Quantum Energy y como especialista AMI en Latinoamérica de la Alianza G3, que es una organización internacional con sede en Francia. Cuenta con certificaciones de LMS COSEN, IDIS, G3 PLC, G3 híbrido y ciberseguridad para infraestructura crítica. Ha trabajado con tecnología G3 PLC, G3 híbrido, PLC Prime y Weisan, así como con fabricantes líderes de medidores inteligentes en plataformas de Hidden System y Meter Data Management. Ha sido expositor internacional en eventos de sector eléctrico, incluido FICE Colombia y Adelant 2026. Estoy seguro que en el amplio conocimiento tecnológico con que cuenta Omar respalda la solidez de la información que nos va a compartir a continuación. Adelante, Omar, por favor, coméntanos por qué el futuro de la medición inteligente en Sudamérica debe ser construido con interoperabilidad, con resiliencia, con redundancia, es decir, con G3 híbrido. Estás con tu micro apagado, Omar. Ahora sí. ¿Me escuchas ahí? Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Voy a pasar a compartir. Me indican cuando vean mi pantalla, por favor. Perfecto. Omar, estás con el micrófono apagado. Le estoy presentando y se apaga el micrófono. A ver. Déjame ver. Bueno, sí, se apaga el Ahí se le micrófono. apaga, sí. Curioso. ¿Me escuchan ahí? Ahí te está prendido. escuchamos perfectamente, pero cuando proyectas se apaga el micro. Quizás el equipo de PCR nos puede ayudar proyectando tu presentación y tú la vas narrando. A ver, por favor. Ok, Voy a a ver, compartir. un momento. ¿Sí? Por favor. Bueno, mientras va poniendo Rosa la presentación, muchas gracias, Jorge, por la introducción. Agradecerle a cada uno de los presentes por quedarse hasta estas horas. Y bueno, mi presentación va a ser bastante breve. Y bueno, vamos a detallar quién es G3 Alliance. Ahí creo que ya está mostrando Rosa la presentación. A ver, esperemos unos segundos más. A ver, ¿me confirman por favor si ven la presentación? ¿Estamos bien? Sí, se puede ver. Sí. Sí, ahí nos vas avisando, Omar, para pasar la lámina, ¿sí? Perfecto, excelente. Entonces, para empezar, ¿quiénes somos? Nosotros, G3 Alliance, somos una organización sin ánimos de lucro, fundada en el año 2011 para estandarizar y promover la tecnología de comunicación G3 en redes inteligentes. Hoy reunimos a más de 100 miembros del ecosistema global, contamos con una sólida certificación en más de 750 dispositivos y más de 100 millones de productos desplegados en 30 países. Nuestra tecnología G3 híbrido es un estándar avanzado abierto
que integra tecnologías inalámbricas RF y cableadas PLC en una red de malla unificada e interoperable, adaptándonos dinámicamente a las condiciones adversas de la red para maximizar la cobertura y asegurar la conectividad. Y así como indicó Jorge, nosotros de la G3 Alliance vemos que el futuro de la medición inteligente en Sudamérica se va a construir con interoperabilidad, con resiliencia, con redundancia, con G3 híbrido. Pasemos, Rosa, por favor. Estamos presentes en Sudamérica. Vemos el soporte desde Perú a países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Ecuador. ¿Podemos pasar? Seguimos pasando, por favor. Estuvimos en FICE Colombia en noviembre del año pasado y quisiera también aprovechar para que reciban un cordial saludo del presidente de la G3 Alliance, Marc Delandre, y indicarles que la G3 Alliance es una organización que se encuentra en Francia, de ahí para el mundo. Sigamos, por favor. También estuvimos presentes en Adelante, Argentina, mediante una exposición que hicimos sobre convergencia entre energía y telecomunicaciones. Sigamos, por favor. Y bueno, acá una línea de tiempo muy rápido de la G3 Alliance, que en el año 2011 fue la fundación de la alianza, en el año 2014 se certificó y fue aceptado como estándar en la ITU. En el año 2015 empieza el despliegue Linky con 36 millones de dispositivos en Enedis, Francia. En el año 2018 hubo un crecimiento bastante importante con cerca de 100 miembros ya dentro de la alianza misma, más de 500 equipos certificados y más de 80 millones de dispositivos ya implementados al año 2018. En el año 2020 pasamos a la siguiente generación, que es el G3 híbrido. En el año 2022 tuvimos ya la primera certificación híbrida con el programa de certificación que construimos. Y en el año 2023 ya comenzamos a incorporar otros dispositivos de batería como gas y agua hacia nuevas certificaciones. Y ahora en 2026, hace un mes atrás, ya todos los fabricantes de dispositivos de gas y agua ya se pueden certificar en esta nueva parte. Sigamos, por favor. Mediante los despliegues globales que tenemos en más de 30 países, son cerca de más de 100 millones de dispositivos. En Sudamérica tenemos ya desplegados más de 1 millón de medidores en países como Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia. Dentro de todos ellos tenemos un ecosistema de pilotos y ya en otros casos de ciertamente masivos. Y eso realmente nos da un impulso a seguir avanzando con la tecnología y sabemos que Sudamérica se va a impulsar muy bien en los siguientes años en la medición inteligente. Sigamos, por favor. Dentro de los miembros tenemos un apoyo del Grupo Internacional de más de 100 empresas de servicios públicos y actores industriales, como verán aquí en pantalla. Todos ellos aportan con sus conocimientos, aportan en grupos de trabajo que tenemos para poder estandarizar y promover la tecnología G3. Básicamente construimos la tecnología para que pueda ser divulgada de manera gratuita a todos aquellos que quieran certificarse, todas aquellas fabricantes que quieran certificarse en nuestra tecnología. Sigamos, por favor. Ahora vamos a pasar a un punto importante que cada tecnología de comunicaciones en sí mismas tiene ventajas y limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las tecnologías como PLC son varias tecnologías de PLC, son varias tecnologías en RF. Cada una de ellas tiene limitaciones físicas, como por ejemplo las tecnologías por cable tienen ruido, o las tecnologías de RF tienen interferencias, tienen degradación, y esto limita mucho en la comunicación que puede existir dándonos KPIs por debajo del 95% y tienen que llegar a una optimización de la red, para poder superar esa valla del 95%. Entonces, desde ese lado y con esas limitaciones que se ha visto durante todos estos años, es que la G3 Alliance desarrolla el G3 híbrido. El G3 híbrido es una pila de protocolos que corre en un solo chipset. Y con esto brindamos KPIs entre el 98 y 99% sin optimización de red. Esto es muy importante para todas aquellas distribuidoras que ven las limitaciones propias de las tecnologías en sí mismas. Por ejemplo, en la PLC tienen que comprar filtros,
tienen que poner repetidores, igualito en el RF, tienen que poner repetidores para poder optimizar esa red, mientras que con G3 híbrido ya minimizamos todos esos riesgos y más bien impulsamos a que simplemente con el hecho de tener la tecnología puedan alcanzar estos KPIs de desempeño. Sigamos, por favor. G3 está presente tanto en la medición inteligente, en la movilidad eléctrica, en automatización, en aplicaciones ferroviarias, en ciudades inteligentes, en control de monitoreo de la red. Sigamos. ¿Y por qué G3 híbrido? Porque nos adaptamos a las condiciones de la red, somos rentables, trabajamos bajo un estándar abierto e interoperable, soportamos IP versión 6 y operamos en dispositivos de bajo consumo. Sigamos, por favor. ¿Cómo funciona la tecnología G3 híbrido? Básicamente la tecnología G3 híbrido, en resumen, y por favor pasemos a la siguiente lámina para explicarlo esto rápidamente, es una pila de protocolos que lo que hace es enrutar adecuadamente la comunicación a través de cada uno de los medidores de forma de malla y monitorear en cada momento el enlace de la red. Entonces, estos algoritmos avanzados lo hacen en cada momento nuestra tecnología. Y, por ejemplo, si en algún momento hay una limitación en la tecnología PLC, inmediatamente switchea a la tecnología RF, de manera que con esto aseguramos la transmisión del dato. Tengan en cuenta que esto es netamente comunicaciones. Y con esto, del pasar del PLC al RF es muy rápido y viceversa, del RF al PLC. En todo momento el algoritmo está trabajando para buscar la mejor ruta y la mejor calidad de enlace. Nosotros trabajamos bajo las normas europeas en CENELEC y bajo la norma FCC que está dada para toda América. Acá en Sudamérica, pues tenemos que regirnos a la FCC y eso será los entes gubernamentales quienes pasen a regularlo. Hay algunos países que ya lo han hecho. Pasemos a la siguiente, por favor. Dicho esto, también tenemos algoritmos muy avanzados como Red Solomon o Convolutional, que lo que hace es garantizar que la trama de los datos se reconstruyan de un punto en donde han sido, de alguna manera, por X razones, destruidos, se vuelvan a reconstruir en el otro punto de la red. Entonces, nosotros somos la única tecnología que tenemos este tipo de tecnología avanzada. Nosotros trabajamos bajo una modulación OFDM, entonces toda esta parte de algoritmos son patentados, son totalmente abiertos, lo pueden descargar en la página de la ITU, entonces con ello ustedes pueden verificar que realmente la G3 Alliance trabajamos para las diversas aplicaciones de todas las distribuidoras a nivel global. Sigamos, por favor. Entonces, parte de estos algoritmos, ¿qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, tener funcionalidades como Path Discovery, que es una funcionalidad para poder monitorear la topología de la red, verificar la accesibilidad, diagnósticos y optimización. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve porque en cada momento necesitas monitorear tu red de comunicaciones. Es como cuando vamos a monitorear nuestra red eléctrica, necesitamos de un multímetro, necesitamos de equipos especiales para poder agarrar y ver realmente qué es lo que está sucediendo en esa red. De la misma manera, ponemos a disposición de todas las distribuidoras de manera nativa este tipo de funcionalidad. Igualito como la funcionalidad MIT, que permite acceder a aplicaciones externas para modificar parámetros mediante el protocolo estándar del COSEN, utilizando comandos como get, put o delete, que esto realmente lo van a poder ver y profundizar ya en el curso que van a llevarlo con Byron. Sigamos, por favor. G3 es una solución RF, realmente trabajamos para todas las modulaciones abiertas realmente del mundo. Acá en Perú trabajamos en 915 MHz hasta 928 MHz en banda libre. Entonces, muchos de los países de Sudamérica y Latinoamérica trabajamos en estas bandas, con lo cual no tenemos problemas de poder pagar una banda o licenciar una banda para que pueda transmitir la data. Y eso es un gran beneficio. Sigamos, por favor.
Ahora, tenemos un sólido programa de certificación con interoperabilidad real. Pasemos, por favor. Ustedes pueden descargar todos nuestros certificados de todos nuestros dispositivos en nuestra página web de la G3 Alliance. Pero, ¿qué es lo que hace realmente esta interoperabilidad real? Nosotros tenemos una certificación en laboratorios certificados como Lampar o como TÜV Rheinland, donde pasan los medidores y los chipsets, que le llamamos nosotros plataformas, diferente tipo de ensayos, pero son muchos ensayos, por ejemplo, de conformidad, 245 pruebas en G3 PLC, más 186 pruebas en G3 híbrido, 50 pruebas de interoperabilidad y 25 pruebas de actuación. ¿Para qué nos sirve esto? A la siguiente diapositiva. Esto nos sirve para poder interoperar entre un fabricante A de medidor, un fabricante B de medidor y un fabricante C de concentrador de datos. Y esto nos deriva a la intercambiabilidad. Eso quiere decir que en cualquier momento podemos intercambiar dispositivos en campo sin mayor inconveniente. Claro está que todo esto es un trabajo de tropicalización, eso de repente va a verlo más adelante, es un trabajo de tropicalización por cada distribuidora, por cada país, pero nosotros aseguramos que mediante la certificación de laboratorio ya les brindamos esa opción de manera libre y simplemente ustedes tienen que, si gustan, verificarlo en campo o en laboratorio mediante herramientas especializadas. Voy a aprovechar acá que nosotros ahora en agosto vamos a dar un evento en Argentina de interoperabilidad real con varios dispositivos, varios medidores inteligentes con DCU, para que ustedes vean las herramientas y puedan comprobar que realmente la interoperabilidad existe y la intercambiabilidad existe. Y esto puede ser totalmente aplicable a sus distribuidoras. Sigamos, por favor. Vamos a ver el caso de Enedis. Enedis instaló 35 millones de medidores, ahora ya son 40 millones de medidores, 740.000 concentradores y con un tiempo de vida útil de 20 años. Son 3.000 millones de datos recopilados y almacenados por día. Invirtieron ellos 5.000 millones de euros, tienen ahora un poco más de 6 proveedores y cada uno con plantas de ensamblaje en Francia y aplican la interoperabilidad y aplican la intercambiabilidad. Tienen un 99% de tasa de éxito en G3 PLC y un 99% en tasa de recolección. Sigamos, por favor. Ellos, en Enedis, se hizo una instalación desde el 2016 hasta el 2021 de 35 millones de medidores. Yo creo que con mucha voluntad, con mucho trabajo y articulación de los entes gubernamentales y las distribuidoras acá en el Perú, los 9 millones, un poco más de 9 millones de medidores que tenemos por instalar en 8 años, creo que podríamos hacerlo mucho antes. Entonces, esto es una prueba real, están totalmente todos invitados a cuando quieran ir a Enedis, verlo, tienen un laboratorio muy grande donde hacen muchas pruebas con cada uno de los fabricantes. Entonces, más que una prueba, yo creo que es una lección de aprendizaje. Sigamos, por favor. Y un poquito más de esto para que vean ustedes que las operaciones remotas son 40.000 operaciones remotas que se hacen por día. Entonces, es algo que ya dijo hace un rato Byron, el hecho de cortar, reconectar. Realmente, cuando comienzas a escalar, ya comienza a notarse las limitaciones que puede tener esto. Sigamos, por favor. Ahora, a todo esto, el medidor se le ha denominado medidor Linky y se tiene una arquitectura Linky. Acá vemos de manera general, no voy a profundizar en esto, pero son el nivel de seguridad que ha utilizado por la normativa europea. Europa es muy fuerte en temas de ciberseguridad. Sigamos, por favor. Uno de los casos de uso de G3 PLC es la consolidación de la cartografía, sigamos. Otro caso de uso es el PIN al medidor. Con esto se puede construir un Network Management System. Lo que hizo Enedis es construir realmente un software que lo que hace es interactuar entre el OMS, el call center y realmente diagnosticar en tiempo real los problemas del cliente. Sigamos, por favor. Otro caso es el de Austria, con 850.000 clientes y 285.000 clientes en gas. Esto es una multi-utility, por ejemplo, que eso es un caso de uso que se puede dar acá en Sudamérica y en cualquier distribuidora para poder
tener casos de negocio y recuperación de la inversión. Sigamos, por favor. Ellos, por ejemplo, para que vean, tienen una tasa del 99.3% de tasa de lectura diaria. Entonces, eso es una tasa muy, muy, muy alta, ¿no? Sigamos, por favor. Tiene diversos tipos de KPIs, algo que también dijo Byron. Los KPIs son algunos los que se ha dado en la normativa peruana, pero realmente son muchos KPIs los que tenemos que estar monitoreando en el día a día. Sigamos, por favor. Otro ejemplo, locales ya, en EPEJ Argentina, ellos han desplegado 256.000 medidores en G3 PLC. Ellos han utilizado ciberseguridad Suite 0, sigamos, en el ámbito tanto urbano como rural. Acá tenemos una fotografía. Ellos han implementado una solución end-to-end desde medidor hasta MDM, donde, sigamos a la siguiente lámina, por favor, donde tienen una tasa de disponibilidad de red del 99% y una tasa de lectura del 97.4%. Entonces, esto quiere decir que mientras más nos vamos a hacer, más queremos acercarnos al 98, 99, eso quiere decir que tenemos que tener un gasto económico bastante importante para podernos acercar a ese tipo de KPIs. Y eso es lo que soluciona G3 híbrido. Y es por eso que ahora EPEC y otras distribuidoras que ya utilizan nuestra tecnología van a migrar a G3 híbrido. Sigamos, por favor. Este es otro caso de Colombia, que ellos tienen una tasa de éxito de 98.7%, más de 200.000 medidores, sigamos. Y otros casos de éxito con 98.9%, con 99% de tasas de éxito en muchas distribuidoras a nivel global. Sigamos. Y la Alianza G3 tiene muchos miembros de servicios públicos y cada uno de estos miembros forma un equipo de trabajo. Sigamos, por favor. Ese es el laboratorio que les mencioné hace un momento. Y esos grupos de trabajo técnicos son muy activos para mejorar continuamente la especificación del protocolo y desarrollar pautas para el usuario. Todas estas directrices realmente se trabajan cada 3 meses para poder mejorar el estándar, sigamos. Y tenemos casos de uso híbrido con redes aisladas, que es algo que vamos a probar acá en Sudamérica, que realmente estamos seguros que va a funcionar de la mejor manera. Sigamos, por favor. Otro caso de uso es el que comparte un DSU para 2 subestaciones eléctricamente aisladas, donde los medidores comparten información de una subestación con otra subestación a través de RF. Y dentro de cada subestación está trabajando el G3 híbrido. Y con esto asegura que una subestación pueda trabajar con otra subestación con un solo DSU. O sea, un solo DSU puede abarcar una cobertura de 5 o 6 subestaciones. Sigamos, por favor. Bueno, aprovechar y casi finalizando, vamos a estar en el Expo Internacional del Sector Eléctrico PCR FICE del 28 al 30 de octubre. Vamos a tener un stand, los invitamos a que por favor nos visiten. Vamos a hablar ahí de muchas cosas de interoperabilidad, de comunicaciones, ver casos de uso. Y bueno, y los invitamos a que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales, que lo pueden encontrar en la siguiente diapositiva, por favor. Y con esto nosotros, de mi parte, ya estamos finalizando nuestra presentación. Ha sido corto, conciso. Yo pienso que hay mucho por hablar, muchas cosas por definir, muchas cosas por aprender, pero yo creo que esto les va a abrir un panorama general de por qué es tan importante las comunicaciones dentro de la medición inteligente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan completa y detallada. Para finalizar, recordemos que el próximo curso virtual Sistemas de Medición Inteligente AMI se iniciará el próximo 30 de julio. Este curso tendrá una duración de 9 sesiones y en el cual participará también como facilitador Byron. Con esto damos por concluido nuestro conversatorio de hoy. Agradecemos a los expositores, al equipo de G3 Alliance y a cada uno de los participantes por su tiempo y atención. Buenas tardes y hasta la próxima oportunidad. Les pediría Sí. una última cosa. Por favor, si Sí. pudieran encender sus cámaras para tomarnos una fotografía de recuerdo. Sí, Jorge, muchas gracias. Y justamente íbamos a intervenir un poco este cierre para pedirles a los participantes que abran sus cámaras en lo posible. Por favor, nos gustaría tener una
una fotografía final con todos ustedes o los que puedan abrir sus cámaras y poder verlo siquiera un momentito al final de esta actividad. Agradecerles nuevamente a los que han estado parte de este programa. Agradecerte, Jorge Albornoz de Luz del Sur. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Ha sido un lujo tenerte de moderador. Para nosotros ha sido una buena experiencia, una experiencia muy buena. También con Byron Calvache, que nos acompaña desde Colombia. Él está, como se ha mencionado, parte de este curso que tenemos programado con PECIER sobre sistemas de medición inteligente que se va a iniciar el 30 de julio. Son varias sesiones que van a estar profundizándose temas o aspectos de los que se ha tratado de esta manera introductoria en la actividad del día de hoy. Los invitamos a que puedan sumarse a esta presentación que con Byron ya tenemos trabajando algunas ediciones. También agradecer al sponsor exclusivo a Omar. Muchísimas gracias por la exposición el día de hoy. A G3 Alliance que está acompañándonos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por sumarse y ser parte también con esta información tan importante que les están brindando a todos ustedes, ¿no? Los interesados en este tema. Cerrar solamente la actividad, vamos a vamos a estarles compartiendo la grabación del día de hoy, también para que quieran revisarla nuevamente. También las presentaciones que se han proyectado, también la vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Una pequeña encuesta también que siempre es importante recibir de parte de ustedes sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a las próximas actividades, ¿no? Tenemos ahí, como ha mencionado Omar, el Expo PECIER FICE, que es una actividad súper importante que tenemos previsto como PECIER para este año. La estamos presentando en una segunda edición. Es una feria comercial súper grande que va a estar como parte de un evento que está conformado con una parte de exposiciones y conferencias académicas y una parte de feria comercial que van a estar expositores, proveedores del sector eléctrico, en un aproximado de entre 150 proveedores nacionales e internacionales. Están cordialmente invitados a esta expo. Ahí pueden enviar sus consultas por el correo que se está compartiendo en el chat. Quedan invitados y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a Omar Medina, Jorge Albornoz y también a Byron Calvache. Un gusto verlos y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Hasta la Rosa. próxima. Muchas Muchas Gracias. gracias, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Muchas a Hasta la G3. gracias. próxima. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias.